Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 4 de septiembre del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí lo vemos a Jesús, el Mesías, claro, sabemos, curando y expulsando a los demonios, liberando de todo espíritu de daño, de mal, de mentira, de fraude, a todas aquellas personas que padecían la invasión por parte de estos demonios, espíritus de muerte. Fíjese, es una situación que no es solamente del tiempo de Jesús. Aquí y ahora, en cualquier momento, ha ocurrido y ocurre siempre. Sabemos que por su resurrección Jesús ha expulsado al diablo de los cielos. Pero esto se mantiene activo en la tierra, buscando víctimas, como siempre las ha buscado, claro está. No cree en el hombre y en la posibilidad del hombre de adorar a Dios en el cuerpo de su naturaleza carnal. Pero Jesús sí, porque Jesús es el autor y Jesús quiere recuperar lo que se ha perdido porque le pertenece, porque toda la creación de Dios pertenece a Dios y Dios cuida de su creación. Fíjese, acá lo vimos en el Evangelio de ayer, la expulsión de un demonio que había hecho en Nazaret. Estaba en la Galilea Jesús predicando, proclamando la palabra, curando enfermedades, expulsando demonios. No había revelado su mesianidad. No era el momento, será más adelante. Mientras tanto va haciendo todas estas cosas que van generando un crédito por parte de la gente, del pueblo que ve, que escucha su palabra y ve el poder de Jesús. Aquí, por ejemplo, lo vemos en Cafarnaúm ingresando en la casa de Pedro, de Simón. Pedro, el apóstol. En ese momento, por lo menos a través de Lucas, no se relata por parte de Jesús la elección de los que fueron después sus apóstoles. De los primeros, por ejemplo, de Juan y Santiago, Andrés. No. Lucas pasa a relatar primero estos episodios. Bueno, aquí lo vemos curando a la suegra de Pedro. Padecía una fiebre alta. El Señor la tomó de la mano, la sacó del lecho, y ella se curó e inmediatamente, nos dice el relato, se puso a servirles. Fíjese la actitud cristiana. En cuanto a usted, el Señor lo levanta por su palabra y su mano sanadora del lecho de postración, de su postración. La postración es propia de aquel que está en situación de muerte, de enfermedad y muerte. Un poquito la constante de la humanidad antes de ser encontrado por aquel que vino a buscarlos. A buscarnos a todos. Y ahí, ya de pie, ¿qué tenemos que hacer? Y entrar a caminar el camino que nos conduce a la plenitud de la vida, a servir a nuestros semejantes. Fue lo que hizo la suegra de Pedro, ¿ve?
Y ahí el Señor, esto durante el día, fíjese, al anochecer, cuando se escondió el sol, dice el relato de Lucas, entonces les trajeron los enfermos y los curó y expulsó los demonios. Ahí aprovecha, ¿ve? En la noche del alma ataca más el diablo, ¿eh? Siempre a la noche ocurren los episodios más negativos para la salud espiritual. Y ahí viene entonces. ¿Y qué hace el Señor frente a estos demonios que lo reconocen, que ellos sí saben que es el Mesías? Él todavía no lo ha dicho delante de los hombres. Ya vamos a ver cuando Pedro lo confiese como testigo auténtico por la revelación que recibe de Dios mismo, no de palabra de hombres. Ahora los hombres tienen que escuchar la palabra, sí, y después la revelación vendrá como consecuencia de la fe de aquel que recibe la revelación, como fue en el caso de Pedro cuando reconoció la mesianidad de Jesús. Aquí Jesús cura, expulsa a los demonios. Claro, los demonios proclaman que Jesús es el Santo de Israel. Lo vimos también en el Evangelio de ayer, hermanos. Pero Jesús no busca todavía eso, quiere mostrarle a muchos, no solamente a estos que fueron testigos de estas cosas y que en definitiva querían retenerlo, como diciendo, bueno, quédate con nosotros. Un poco la actitud del pueblo de Israel, que se cree que tiene un Dios exclusivamente para ellos y entonces tiene que quedarse con ellos. Jesús tiene que ir a muchos pueblos. Jesús fue enviado para predicar la vida a todas las naciones de la tierra. Comenzando sí por Israel, sin duda, y por todos los pueblos de Israel, no quedándose simplemente en un solo lugar. Y entonces Jesús hace en todos los lugares a los cuales va todo aquello para lo cual ha sido enviado. El Señor enseña, comunica el mensaje de la vida, se acerca a todos, cura a los enfermos, es los pasos que va siguiendo el Señor. Todo tipo de enfermedad, enfermedad espiritual, enfermedad física, enfermedad moral. El Señor cura, expulsa todo espíritu de iniquidad, de muerte, que de pronto invade, se ensaña, en particular muchas veces con alguno, más que con otro, pero en general no deja tampoco el diablo de hacer su gestión, que es para muerte, pero el Señor viene para la vida, y viene para recuperarnos para la vida, y la vida será entonces en todos aquellos que lo reciben, fíjese, que lo buscan y lo encuentran. Uno dirá que lo encuentran, y tendríamos que decir que son encontrados por aquel que viene a buscarnos. El que viene a buscarnos es aquel que nos encuentra. Jesús va entonces a todos los pueblos. Y esto lo vamos a ver a través del Evangelio, de los 4 Evangelios, lo vemos a través de toda la gestión salvífica de nuestro Señor. Cura enfermos, expulsa demonios, devuelve la vida, devuelve la salud, nos encuentra, nos conduce a la vida y a la plenitud de la vida. Vamos a meditar en estas cosas, hermanos. Vamos a meditar en ellas porque son necesarias. Son necesarias todos los días. Y sobre todo es necesario que pongamos por obra aquella enseñanza que recibimos del Señor. Y vamos a ver entonces los beneficios de la misma. Vamos a glorificar al Señor. Vamos a ver cómo el día pleno nace en nosotros y finalmente crece la luz que nos ilumina, la vida que crece en nosotros y nos conduce a la plenitud. Fíjese, levantados como la suegra de Pedro, de la postración, de la inhabilidad para la vida, nos ponemos de pie, seguimos el camino y finalmente en ese camino servimos a nuestro prójimo, de la manera en que fuimos servidos por el Señor y con el poder que el Señor nos comunica. Hermanos queridos, vamos a agradecer al Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas.
Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de amor y servicio, Señor. Lo pedimos en tu nombre santo, Jesús. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén.